En este video veremos cómo realizar un análisis de varianza de dos vías, conocido también como análisis de varianza multifactorial, y lo vamos a realizar en este programa que ven en pantalla que se llama GradPad Prism. Es la versión 8.0, pero primeramente vamos a ver algunas diferencias entre la estructura de análisis de varianza de una vía y análisis de varianza de dos vías. Muy bien, aquí tengo separado la estructura básica y los modelos de cada una de estas. Vamos a identificar primeramente la estructura. A simple vista, aquí tenemos del lado izquierdo análisis de varianza de una vía y del lado derecho análisis de varianza de dos vías. Ok, una de las características principales que debe tener un análisis de varianza, sea de una vía o dos vías, es que al menos debemos de tener tres diferentes tratamientos para poder evaluar. Aquí los tenemos, los voy a encerrar, voy a cambiar de un color azul. Fíjense, aquí tenemos tres diferentes tratamientos. Al menos debemos de tener tres. Por eso es que aquí tengo tres puntos suspensivos en ambos lados, ¿no? Porque al menos necesito de tres diferentes tratamientos para poder realizar un análisis de varianza de una vía y de dos vías, ¿no? Bien pudiera tener yo cuatro, pudiera tener cinco tratamientos, seis, los que yo quisiera, ¿no? Pero al menos se necesitan de tres para poder realizar un análisis de varianza de una vía o dos vías. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver la diferencia rotunda entre el análisis de varianza de una y dos vías. Vienen siendo los factores. En análisis de varianza de una vía tenemos solamente un factor. ¿A qué me refiero con un factor? Todos estos números que tenemos aquí para cada uno de los diferentes tratamientos se obtuvieron a partir de un factor único. Es decir, todos estos datos generados en los diferentes tratamientos fueron obtenidos a partir de algo en común. Ese común es el factor, ¿no? Y solamente tenemos uno, eso es en análisis de varianza de una vía. Ahora bien, la diferencia con el análisis de varianza de dos vías, pues precisamente son los factores que tenemos, ¿no? Acá podemos tener al menos dos factores. Y de nuevo, ¿no? Cada uno de los diferentes tratamientos. Aquí, por ejemplo, con un factor obtuve todos estos valores para cada uno de los diferentes tratamientos, ¿no? Y ahora con otro diferente factor obtuve otros diferentes valores y siguen siendo los mismos tratamientos, pero ahora tengo un nuevo factor, es decir, acá en análisis de varianza de dos vías tengo al menos dos factores y en análisis de varianza de una vía un solo factor. Esa es la diferencia clara entre análisis de varianza de una vía y dos vías. Si quieres ver más a detalle ejemplos sobre esto, te recomiendo ver el video de análisis de varianza de una vía, que es la parte introductoria. La voy a dejar aquí en la caja de descripciones el video para que lo puedas verificar. Aquí los estoy diciendo a grosso modo, ¿no? Muy bien, vámonos con las siguientes diferencias entre uno y otro. La siguiente diferencia, voy a cambiar de color. Voy a poner un color rojo. La siguiente diferencia es el modelo que tiene cada uno de estos. Voy a borrar esto. El modelo. Muy bien. El modelo de análisis de varianza de una vía primeramente tiene un parámetro poblacional, que es esta letra de aquí, mu, que es el parámetro poblacional referente al promedio o la media, ¿no? Poblacional, más el efecto de qué? De los tratamientos. Esta de aquí es la letra griega tau j, más
E subíndice IJ, que vendría siendo el error. Entonces, recapitulando el modelo de análisis de varianza de una vía, su estructura tiene mu más tau j más E subíndice IJ. Es decir, contiene un parámetro poblacional más el efecto de los tratamientos más el efecto de el error. Siempre hay un efecto de error que se considera. Obviamente siempre se quiere que este efecto del error sea lo más mínimo posible y que el efecto del tratamiento sea lo mayor posible, ¿no? Entonces, vamos ahora a ver la diferencia del modelo para análisis de varianza de dos vías, la parte derecha. Aquí tenemos el modelo. El modelo es X subíndice IJK igual a mu más alfa I más beta J más alfa beta IJ más E subíndice IJ. ¿Qué significa cada uno de estos términos? El primero, mu, al igual que el otro, significa, estamos hablando aquí de un parámetro poblacional, que sería la media poblacional, más alfa I, que sería el efecto de los factores. Este de aquí es alfa I, es el efecto de los factores. Y beta J sería el efecto de los tratamientos. Y un concepto nuevo que entra aquí es este de acá, alfa, beta y J, que vendría siendo la interacción. ¿A qué me refiero con interacción? Yo puedo tener diferentes efectos. Voy a cambiar de color, voy a poner un color negro. ¿A qué se refiere esta parte de interacción? Fíjense, yo puedo tener efectos por tratamientos. Es decir, yo puedo tener diferencias entre un tratamiento y otro tratamiento y otro tratamiento, ¿no? Y también puedo tener diferencias por los dos factores que tengo. Pero entre un concepto nuevo es este precisamente de interacción, donde yo puedo tener diferencias por la interacción entre tratamiento y factor. Fíjense, lo voy a seleccionar aquí, tratamiento y factor. Entonces, en este nuevo modelo de análisis de varianza de dos vías, tengo este concepto nuevo que se llama interacción, donde yo puedo tener diferencias por la interacción entre tratamientos y factores. Entonces, aquí solamente me faltaría mencionar el último, que es este de aquí, E subíndice IJ, que se debe al error. Todo eso es lo que contempla nuestro modelo estadístico para esta prueba de análisis de varianza de dos vías. Repito, un efecto de el parámetro poblacional, que sería la media poblacional, más el efecto de los factores, más el efecto de los tratamientos, más la interacción entre tratamientos y factores, más lo que se debe al error. Si comparamos con el otro, con análisis de varianza de una vía, fíjense, acá solamente teníamos el parámetro poblacional, un efecto por los tratamientos y el error. Acá no, acá tenemos efecto por los factores, por los tratamientos y la interacción entre factores y tratamientos. Las hipótesis cambian entre una y otra. Fíjense, las hipótesis que teníamos primeramente para
análisis de varianza de una vía. Solamente teníamos un juego de hipótesis. H subíndice 0, que es la hipótesis nula, donde dice que todos los tau j son iguales. Esto de aquí, todos los tau j son iguales, significa que todos los tratamientos son iguales. Esto es lo de manera textual dice lo que tenemos en la hipótesis. Y la hipótesis alternativa, al menos un tau j es diferente de 0. Esto de aquí significa que al menos un tratamiento es diferente. Entonces voy a seleccionar, fíjense, en análisis de varianza de una vía teníamos solamente un juego de hipótesis. Obviamente porque van de la mano, ¿no? La hipótesis, siempre que exista, perdón, una hipótesis nula, va a existir una hipótesis alternativa, ¿no? Y solamente teníamos un juego, es decir, un par. Esto es para análisis de varianza de una vía. Vamos ahora a ver las hipótesis para análisis de varianza de dos vías, lo que está en la parte derecha. Fíjense, tenemos tres diferentes juegos de hipótesis. Aquí tenemos un juego. Aquí tenemos otro juego de hipótesis. Acá tenemos el tercer juego de hipótesis. Fíjense, tres diferentes juegos de hipótesis es lo que tenemos ahora con análisis de varianza de dos vías. Entonces acá cuando nosotros llegamos a la tabla ANOVA, solamente esperábamos un solo valor de P, ya sea que nuestro valor de P fuera mayor a nuestro valor de alfa o que nuestro valor de P fuera menor a nuestro alfa. Si caíamos en esta situación, continuamos con una prueba Tukey. Pero fíjense, ahora cuando lleguemos a nuestra tabla ANOVA, trabajando con análisis de varianza de dos vías, vamos a llegar y vamos a encontrar tres diferentes valores de P. ¿Por qué tres diferentes valores de P? Porque tenemos tres diferentes juegos de hipótesis. Aquí las tenemos. Entonces vamos a encontrar valores de P. Esto para el primer juego de hipótesis. Otros valores de P para el segundo juego de hipótesis. Y un tercer. Correrme aquí. Entonces yo voy a tener tres diferentes valores de P en mi prueba de análisis de varianza de dos vías. Todo esto, ¿por qué? Porque recuerden que siempre el valor de P está asociado a las hipótesis que tenemos. Y como tenemos tres hipótesis, pues vamos a tener tres diferentes valores de P. Voy a definir cada una de las hipótesis. ¿Qué significa la primera hipótesis? Recuerden que H subíndice 0 es la hipótesis nula y H subíndice A es la hipótesis alternativa. Bueno, ¿qué significa esto primero? Que todos los alfa i igual a 0. Acá lo tenemos de nuevo en el modelo. Fíjense, alfa i son los factores. Entonces significa todos los factores son iguales. Eso significa ahí la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa i, todos los alfa i diferentes de 0. Lo cual significa que todos los factores, perdón, que al menos un factor es diferente. Eso es lo que significaría este juego de hipótesis que se va a probar. Vámonos con el segundo juego de hipótesis. La hipótesis nula
todos los beta J igual a cero. ¿Qué significa? Que todos los tratamientos, acá lo tenemos, beta J son los tratamientos. Todos los tratamientos son iguales. Ahora vamos con la hipótesis alternativa. Al menos un beta J diferente de cero, es decir, al menos un tratamiento es diferente. Vámonos con el último juego de hipótesis. La hipótesis nula dice todos los alfa, beta y j igual a cero. Es decir, todas las interacciones son iguales. Aquí lo tengo de nuevo en el modelo. Alfa, beta y j son las interacciones. Y la hipótesis alternativa final dice que al menos un alfa, beta y j diferente de cero, lo cual significa que al menos una interacción es diferente. Muy bien, dicho esto, ahora sí me voy con mis datos con los cuales voy a hacer el ejercicio de análisis de varianza de dos vías en el programa. Dice el enunciado del planteamiento: en un establecimiento particular se quiere analizar la venta total de 3 diferentes alimentos en una semana en 2 diferentes periodos de tiempo. Muy bien, aquí tenemos claramente cuáles son los tratamientos. Tengo 3 diferentes tratamientos que vendrían siendo los alimentos, ¿no? Tortas, burritos y menudo. Y los factores, que son 2 diferentes periodos de tiempo. Aquí está un factor que sería la venta en la mañana y otro factor que sería la venta en la tarde. Y aquí le puse color solamente para que puedan diferenciar uno de otro, que serían los factores, ¿no? Entonces recuerden, yo puedo tener un efecto por los diferentes tratamientos, ahí yo puedo tener diferencias, y también puedo tener diferencias por los factores, es decir, los periodos de tiempo. Puede haber diferencias entre la venta entre mañana y tarde, y también en la interacción, ¿no? Es decir, entre tratamientos y factores. Muy bien, ahora sí me voy al programa. Esta es la carátula principal del programa. Me voy a ir a esta columna de aquí que dice Group, que vendría siendo agrupado en español. Le doy clic ahí. Y aquí tengo que poner el número, dice aquí, replicar los valores en subcolumnas, una al lado de otra. Muy bien, aquí es decir cuántas celdas son las que yo quiero que me haga el programa. Entonces me regreso a mis datos. Yo voy a contar aquí cuántos datos tengo por tratamiento, incluido el factor, ¿no? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, son 7. Son 7 diferentes datos porque aquí estamos hablando de la venta de alimentos por semana. Obviamente una semana tiene 7 días, entonces el número máximo de datos que tengo por tratamiento y por factor son 7. Entonces, ese es el número que yo voy a poner aquí. Eso va a ser dependiendo del número total de datos que ustedes tengan por el tratamiento y factor. Y le damos aquí en crear. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Si se dan cuenta, aquí tengo grupo A, grupo B. Estos de aquí, de arriba, van a ser los factores. ¿Cuáles son los factores que yo tengo? Tengo mañana y tengo tarde. Esos son los factores que tengo. Y aquí se acomodan de manera vertical los tratamientos. Los tratamientos que tengo son tortas, burritos y menudo. Tortas,
burritos y menudo. Muy bien. Si se dan cuenta, cambiamos la distribución. Fíjense, aquí tengo yo de manera vertical los tratamientos y de manera horizontal los factores. Y aquí los tengo de diferente forma, ¿no? Pero ni modo, en este programa así es el arreglo que se utiliza. Entonces, no hay problema. Yo voy a copiar aquí mis datos. Le voy a dar copiar. Y esto es solamente para que lo vean, ¿eh? Copiar. Y a la hora de pegarlos, doy clic derecho y voy a seleccionar esta opción que dice pegado especial. Y en esta opción de aquí que dice transponer, le doy a aceptar y fíjense, ya me ordenó mis datos de manera horizontal, tal cual como yo los ocupo para llevármelos a trabajar en este programa. Le doy copiar, me vengo aquí, le doy clic derecho y solamente en copiar. Listo. Ahí están mis datos, ¿no? Aquí tengo mis tratamientos y tengo arriba en horizontal mis factores. Listo, ya puedo empezar ahora sí con el análisis. Lo voy a pegar de nuevo. Ya puedo empezar con mi análisis. Me voy en esta pestañita de aquí que dice Analyze. Y aquí está seleccionado automáticamente ANOVA de 2 vías. Le doy en OK. Aquí no voy a mover nada y me voy a ir hasta la columna que dice los nombres de los factores. Y aquí primeramente me dice, nombre el factor que define las columnas. Aquí serían las comidas. Esos son los que definen las columnas. Ah, no, perdón. Las columnas vendrían siendo los periodos de tiempo, ¿no? Mañana y tarde. Voy a ponerle aquí, periodos de tiempo. Periodo de tiempo. Y nombre el factor que define las filas. Vendrían siendo estas, fíjense, las tortas, los burritos y los menudos, que vendrían siendo los alimentos. Y de aquí me voy a la pestaña superior en múltiples comparaciones. Y aquí, ¿qué comparación voy a hacer? Me voy a mover hasta encontrar esta opción de aquí, que básicamente dice, compare las medias de las celdas independientes de las filas y columnas. Una vez hecho esto, solamente en Options verifico que esté al 95% de confianza y listo, le doy en OK. Muy bien, entonces, fíjense, aquí yo ya tengo mis resultados. Recuerdan que les dije que teníamos 3 diferentes conjuntos de hipótesis. Fíjense, 1, 2 y 3. Y para cada una de estas yo voy a tener un valor de P. Entonces, fíjense, aquí tenemos la interacción. Existen diferencias en la interacción. Fíjense, aquí está el valor de P, que es muchísimo menor a 0.05. ¿Estamos de acuerdo? Entonces significa que sí existen diferencias, ¿no? Ok, vámonos ahora con los alimentos. Los alimentos que recuerden, los alimentos son los tratamientos. Fíjense, el valor de P es menor a 0.05 y sí existen diferencias, ¿no? Los periodos de tiempo que serían nuestros factores, ¿no? Si es en la mañana o si es en la tarde. De nuevo, el valor de P menor a 0.05, lo cual me dice que
existen diferencias, ¿no? Significativas. Muy bien, ahora sí me voy a esta pestaña inferior que dice múltiples comparaciones, que vendría siendo la prueba Tukey. Y fíjense, aquí tengo todas las múltiples comparaciones que puedan existir. Fíjense, la primera comparación. Me está comparando las tortas de la mañana comparada con las tortas de la tarde. Vamos a ver entre estas dos si existe diferencia significativa o no. Aquí me dice que yes. ¿Qué quiere decir ese yes? Quiere decir que sí existen diferencias significativas, es decir, son diferentes. Son diferentes por ejemplo, las ventas de tortas de la mañana contra las ventas de tortas de la tarde. Vámonos ahora con la siguiente comparación, las tortas de la mañana contra los burritos de la mañana. Nos dice de nuevo que sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que sí existen diferencias significativas, es decir, son diferentes. Vámonos a uno donde diga que no, que es este de aquí. Las tortas de la tarde comparado con los burritos de la tarde. Aquí nos dice que no. ¿Qué significa este no? Quiere decir que no existen diferencias significativas, es decir, son iguales. Son iguales las ventas de las tortas de la tarde con los burritos de la tarde. Vámonos con la siguiente comparación. Las tortas de la tarde comparadas con el menudo de la mañana, que nos dice que no. Quiere decir que no existen diferencias significativas, es decir, son iguales. Vámonos con esta comparación, solamente para que vean de nuevo los burritos de la mañana contra el menudo de la tarde. Nos dice que sí. Quiere decir que existen diferencias significativas, es decir, son diferentes. Estas son todas las posibles comparaciones. Aquí nos da al lado el valor de P. Todas estas son todas las comparaciones que puedan existir. Son muchísimas comparaciones, ya esto es debido a que este concepto de interacción, también estamos comparando las interacciones que existen, ¿no? Estamos comparando factores, estamos comparando tratamientos, interacciones. Entonces, aquí ya tenemos todas las posibles respuestas de las comparaciones, ¿no? Que aquí se ve facilito. Ahora, si nosotros quisiéramos darle una discusión de la razón de cada una de estas comparaciones, es decir, por qué si hay diferencias entre una y entre otras no, pues ahí ya sería el problema, ¿no? Así como en cualquier tipo de análisis, las discusiones son las del problema, ¿no? Hay que investigar mucho, hay que dar el razón de lo que estamos obteniendo, ¿no? Muy bien, vamos a hacer ahora el gráfico. Me voy acá a la izquierda en los gráficos. Entonces aquí, una de las formas más comunes de representar el análisis de varianza de dos vías es en un gráfico de barras, también con diagramas de caja y bigote, es muy común ahí. Yo lo voy a representar, con este de aquí. A ver, vamos a dejar este. Fíjense, aquí me está comparando la venta. Tengo las barras de la mañana, que son las negras, y las barras de la tarde, que son las grisecitas. Obviamente tengo dos barras para cada tratamiento, porque cada barra representa un factor, ¿no? Los tratamientos aquí están.
alimentos. Voy a poner el título de aquí. Estas son ventas totales. Así, número de ventas totales. Aquí yo le pudiera poner el gráfico con doble clic. No hay problema. Y fíjense, aquí ya podemos observar. Hasta aquí, básicamente, hasta donde llegan las barras, son los promedios que hay. Y estos bigotitos que salen de cada barra, básicamente son la desviación estándar. La desviación estándar que hay en cada una de los diferentes conjuntos de datos, ¿no? Con los que se formó cada barra. Si yo quisiera copiar este gráfico, solamente le doy clic derecho y aquí en copiar gráfico. Entonces yo ya lo pego en cualquier tipo de documento que necesite, ¿no?